Y en este día de honra y conciencia familiar, lo mejor que podemos es tomar conciencia de quiénes somos, de dónde venimos, a qué pertenecemos y quizá cuál es la herencia, el estereotipo, los espejos o hasta estructuras que nos hemos creado nosotros mismos. Esa parte consciente y subconsciente que está guardado allí en nuestra parte energética también. Y en estas dinámicas de terapias alternativas, una invitada que nos abre ese corazón a honrar a la familia y nos dice, tú lo puedes hacer de una manera distinta sin sentirte mal, liberando, perdonando, pero sobre todo agradeciendo en el estar aquí y ahora por haber venido en este mundo a hacerlo distinto, dándole ese amor a la familia, a mamá, a papá y a los ancestros. Gabriela Espadea, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Hola, bienvenida. Fabi. Gracias. Para mí es un lujo que estés aquí con nosotros, una persona que además admiro muchísimo por todo lo que sabe, especialista en terapias alternativas y que además he tenido la oportunidad de constelar a su lado muchísimos eventos para avanzar desde el amor, además, porque Gabriela tiene esa máxima, que avanzamos desde el amor, Gabriela. Sí, es importante. Cuando manejamos los campos constelares, siempre el amor es lo que nos estimula al trabajo, porque desde el amor puedes integrar la vida, porque si no integras la vida desde el amor, ¿qué estamos haciendo? Ya nosotros sabemos todas las situaciones que se presentan desde la discusión, desde esa crítica continua. Es bonito realmente ir a un campo y que tú te permitas desde el amor integrar la vida. Fíjate algo, Gabriela, una de las cosas que las personas siempre se preguntan es ¿qué podemos hacer en una constelación familiar? ¿Cómo podemos honrar? ¿Cómo podemos sanar? ¿Y qué vemos en ese campo como tal cuando tú estás constelando? Fíjate, lo que sucede es que hay una gran particularidad. Ajá. El campo siempre se va a mover en atención a la persona que está constelando. Okay. Los campos no son iguales, los campos no son rígidos, los campos son muy flexibles y son muy dinámicos. Entonces depende mucho de la persona, depende mucho de la conexión que ella tenga, de cómo se integra, de la coherencia que tiene con su vida. Claro. Entonces, hablar de que un campo te va a marcar algo específico es mentira. Porque los campos son individuales y son únicos y hablan de la historia y de la memoria de esa familia. Gaby, vamos a explicarle a la gente que está en casita rápidamente qué es un campo, para que tengan claro de qué estamos hablando cuando decimos que un campo se mueve o cuando una energía está moviéndose dentro del campo. El campo es un escenario donde se representa la historia de la persona que está constelando. Lo increíble es que la persona que lleva el caso escoge a representantes de su historia y ve representada una dinámica familiar que los integrantes desconocen y se da una magia extraordinaria y la gente se pregunta cómo es posible que eso se dé. Es decir, yo puedo querer constelar una situación de mi niñez, por darte un ejemplo. Y en esas personas que están allí, ese grupo de personas que acompañan en el campo, yo voy eligiendo diferentes protagonistas sin saber cuál es el personaje de ellos. ¿Se mueve la energía así tan sagrado? Sí, sí se mueve y es sorprendente, incluso para sorpresa del mismo cliente. Sí. Porque en ocasiones el cliente tiene una película que se la cree de manera muy fidedigna y después se da cuenta que lo que está expuesto a algo totalmente distinto porque lo hemos vivido en campo. No, y Gabriela y yo decimos que los campos son chismosos porque la gente te puede traer un cuento, Meredith, y el mismo campo va echando el cuento y tú le dices a la persona, mira, ya va, tú me echaste un cuento. Bueno, sí, es verdad, yo te tengo que decir que eso me pasó y que sí, esa persona está en mi vida, porque es que el campo te echa el cuento, porque la energía se mueve con mucha facilidad cuando tú estás haciendo el trabajo desde el amor, definitivamente. Gabriela, una pregunta. ¿Cuándo recomiendas tú realmente constelar una situación familiar? Cuando la persona sienta que debe hacerlo. Cuando hay ese sentir, cuando tú tienes la necesidad de liberar, de sanar, de desbloquear algo en específico, ¿hay ese llamado en el alma? Sí, definitivamente. Lo único es que hemos visto actualmente que el movimiento de los campos constelares o la gente que acude a campo lo hace por la moda. Ok. Y puede sorprenderse muchísimo ante lo que se expone, porque el campo igualito habla.
Fíjate que a nosotras nos ha pasado que incluso el campo como habla puede decir que no quiere hablar. Ok. Y No es eso momento. pasa. No habla, él no habla. ¿Y por qué no habla? Porque la persona que va a recibir la información no está preparada para ella. Ok. Entonces, simple y llanamente, él no habla, él se detiene. Es algo realmente sorprendente, pero lo hemos vivido. Incluso hay ocasiones donde el campo hace ruido. O sea, donde nosotros sabemos que lo que está diciendo son loqueteras. Cuentos. Como de repente tú cuando tiras las cartas y tú Sí, dices, claro. no, aquí Hay alguna esto no es interferencia, verdad. hay una interferencia. Eso pasa en campo. Ok, importante. Y de hecho nosotros hacemos lo que se llama, nos llamamos El resetear reseteo. el campo y vuelves a hacerlo y vuelve al mismo cuento, entonces no estás listo para recibir la información. Me dices que hay personas que ya están listas, hacen el clic, hay otros que no. ¿Hay una edad específica o se puede constelar también un tema familiar desde la niñez? Bien, en ese particular nosotros tenemos que cuidar a las personas que trabajan en el campo. Ok. Hay ciertas discrecionalidades. Un niño puede ser constelado pero no entra a campo. Ok. El padre representa al niño y el evento del niño. Un adolescente puede entrar después de los 16 años Que porque tiene se esa considera conciencia. que es maduro Ok. para los movimientos que se van a dar en su vida. Perfecto. De resto no se hace. Con las mujeres embarazadas igual se maneja cierta discrecionalidad. Por supuesto. Puede ser que una mujer embarazada pueda estar en campo como puede ser que no. Depende. Eso lo marca el campo. El campo da la inclusión o dice simplemente está fuera mientras constela el evento, porque sí puede hacerlo pero no puede estar en campo. Yo puedo constelar temas de amor porque Sí. tengo herencias, a lo mejor familiares, que me han marcado algunas cosas y digo, ¿qué me está pasando con esto en el amor? ¿Puedo constelar temas de salud? Todo. Tú puedes constelar todo, absolutamente todo. Las constelaciones te permiten incluso constelar empresas. Ok. Las situaciones que se presentan a nivel de empresas, porque no fluye un proyecto, tú puedes constelarlo. Nosotros hemos constelado el país, Sí. la energía del país, o sea, porque lo que ves son roles y, Claro. y lo que tratas de ver en perspectiva la situación para justamente buscar la salida para avanzar del evento. Gaby, a veces la gente piensa que cuando constela la solución está dada. ¿Funciona así por arte de magia? No, no funciona así por arte de magia. Ciertamente un campo da magia. ¿Sí? Pero yo la explicación que le doy a la gente es, tienes una vía, tienes muchos obstáculos, tienes un inicio, tienes un final. Yo sé que yo debo llegar al final de esa vía. Ok. Y el campo lo que hace es limpiar, o sea, quita todos los obstáculos para que tú puedas realmente realizar el camino con mayor comodidad. Pero el camino lo tienes que hacer tú, porque la experiencia es tuya. Tú tienes que aprender. Fíjate, hay constelaciones que se hacen de manera grupal, pero hay constelaciones también individuales, de manera privada, porque hay personas que como que no les gusta mucho exponerse a otros. ¿Funcionan de la misma manera? Sí, funcionan de la misma manera. Realmente cuando tú mueves un campo es indistinto que lo hagas con los figurines o que lo hagas con grupo. Fabiola lo sabe porque la ha manejado las dos. En consulta privada hemos manejado los figurines y es increíble cómo se mueve la energía y puedes sentirte rebotada por ella. ¿Sí? Igual lo puedes manejar en un campo. Lo único es que yo en lo personal recomiendo a todo aquel que quiera hacer un movimiento constelar que lo haga en grupo, porque el movimiento constelar en grupo te permite a ti ingresar al campo y tomar la relación para ti. Entonces yo digo que ahí te ahorras 25 terapias. Yo digo que eso es como que te cuenten la película y vayas al cine. No es lo mismo que alguien te eche el cuento de cómo era la película a que tú vivas la experiencia. Y creo que además es aleccionador, te lo llevas guardado en el alma. Mira, te iba a preguntar algo. ¿Qué viene después de una constelación familiar? ¿Cómo haces el seguimiento? ¿El tomar conciencia? ¿Sigues con alguna terapia? ¿Qué recomendación le puedes dar a una persona en ese después de la salida del campo? Fíjate, para mí el tratamiento post movimiento constelar es importante. Sí, claro. Porque la persona debe saber cómo va a integrar todas esas energías y todos esos movimientos que se dan, que en ocasiones son muy fuertes. Sí. Y la persona debe saber cómo los toma y cómo capitaliza la experiencia en su vida. Yo siempre he pensado que el campo hace la magia, la quieras o no la quieras. Es tu responsabilidad si la tomas para ti y realmente das el paso hacia adelante. Porque al final de cuentas la vida siempre es una decisión de nosotros y nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos. Gabriela y Fabiola, te lo pregunto a ti también porque sé que las dos constelan juntas y he estado además en las constelaciones grupales y son magníficas, las recomiendo con los ojos cerrados. Gracias. Cuando ves a una persona muy herida, ¿cuál es la contención? Porque siento que ellos no deberían estar allí solos.
¿Cómo los toman de la mano ustedes como terapeutas? Fíjate, yo tuve una experiencia extraordinaria hace poco más o menos 3 semanas de una señora que vivió en condición de calle durante 7 años, poco más o menos, que fue rescatada en una plaza. Y realmente cuando me llega el caso, y era un caso grupal, y ella se quiebra en llanto porque el dolor la sobrepasaba. Sí. Entonces yo decía, Dios, ¿cómo puedo realmente integrar vida? ¿Cómo realmente puedo integrar amor? ¿Cómo esta persona realmente puede llegar a sanar eso que duele en el alma? Porque realmente era algo que a mí en ese momento me sobrepasaba. Entonces lo que hice fue manejar la contención antes de llevarla a campo. O sea, cada una de las personas entregaba lo mejor que tenía, o sea, movía el amor para que la persona realmente recibiera amor y luego entrara a campo. Sí, porque es un trabajo además, no solamente de ustedes como terapeuta, sino del grupo completo. Sí. En tu caso, Fabiola, le das contención a Gabriela, Gabriela le da contención a Fabiola también como terapeuta, porque es duro, es un trabajo bastante fuerte. Hay momentos en que entra tú, no, mejor entra tú, o llévalo tú, llévalo tú, porque no es menos cierto que nosotros estamos allí, pero justo por estar allí también estamos haciendo un trabajo, porque cuando alguien está haciendo un trabajo constelar, todos los que estamos allí estamos limpiando ese evento en algún lado de nuestro sistema. Hay un espejo. Y hay una parte de la constelación del otro que la vivimos, la sentimos y somos capaces de identificarlo, y ya sabemos por qué trajeron este tema hoy y esto me lo estoy llevando yo también para la casa. Y sí, ahí yo agradezco la dupla, porque hay días en que uno dice, mejor hoy vacaciones. Gabriela, quiero que sepas que además admiro muchísimo el trabajo, a mí me ha hecho muy bien las constelaciones al lado de ustedes dos, y una de las cosas que quiero que le des también a las personas que nos están viendo es un consejo. ¿Cómo dar el primer paso para esa honra familiar, para esa limpieza, para ese desapego? ¿Cuál es la primera recomendación que les das a ellos allí para terminar el tema? Yo lo que entiendo es que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que somos parte de un sistema, que tenemos un papá y que tenemos una mamá, y que realmente ellos son nuestro comienzo, y que tenemos que honrar el origen. Cuando nosotros empezamos a honrar el origen, cuando entendemos que venimos de alguien y que ese alguien es importante en mi vida, independientemente de lo bueno o de lo malo que pudiera ser esa persona, porque no nos toca juzgar qué tan bueno o qué tan malo fue papá o fue mamá. Si ellos no estuvieran, nosotros no seríamos, no estaríamos. O sea, yo siempre lo digo, si mi papá no fuera mi papá y mi mamá no fuera mi mamá, quizás yo no tuviera los ojos así azules y no fuera rubia, a lo mejor tuviera otras características que me resaltaran. Entonces, lo más significativo dentro del movimiento constelar es entender que venimos de algo y que ese algo se honra. No hablamos de querer, no hablamos de amar, hablamos de honrar ese origen, porque cuando yo honro mi origen, yo doy la oportunidad de que mi origen me honre. Entonces vamos haciendo una cadena de amor y de respeto, que no tiene nada que ver con el que yo te quiero mucho. No, es ese amor que nos trasciende y que es intangible, pero que nos llena el corazón así grandote. Y que entendemos que eso es un camino de doble vía, porque cuando yo lo conecto, el otro también lo puede manifestar. Es correcto, así es. Muchísimas gracias a ambas. Les prometo que nos vemos en las próximas constelaciones, porque el trabajo es magnífico. Gracias, Meredith. Y ustedes allí en casa, recuerden que honrar y reconocer es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Mil bendiciones para cada uno de ustedes. Y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Hasta mañana.